Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de cuando estés viendo este estudio bíblico y quién me puede explicar. De una vez, aquí como siempre, con mi hermano Iván, mi hermana Elba y esta servidora Carmencita, para darte la bienvenida a este estudio bíblico y a este estudio sobre revelación, que es la continuación de las clases anteriores. Y hoy entraríamos al capítulo 10, el ángel y el rollo pequeño. Ahora, quiero exhortarte que por favor cuando estés viendo le des like y te suscribas a nuestro canal, ¿verdad? También compartas el canal. Le damos gracias a todas las personas que ya se han suscrito, que están compartiendo, que están viendo este estudio bíblico. Le agradecemos esto y recuerden que esto todo lo hacemos para la gloria y la honra de nuestro Señor y para que todos nosotros podamos tener entendimiento de lo que la palabra revela, porque intelecto podemos tener, pero cuando uno tiene esa revelación de lo alto, entonces uno dice, espérate, es cierto. Así que le doy las gracias por las preguntas que hemos tenido y también vamos a contestar una pregunta de una de nuestras hermanas que nos hizo. Aquí la hermana Elba la va a leer para entonces poderle contestar la pregunta y después continuar con este capítulo 10. Dice así la pregunta: van a resucitar los muertos, entonces, los que han muerto, ¿dónde están? Si el purgatorio no existe, porque Jesucristo derrotó a Satanás, quitándole las llaves a Satanás cuando Cristo mismo resucitó. Por eso necesito aclaratoria. Se supone que los ya fallecidos se fueron en transición de la carne al espíritu, al cielo, al lado de Jesucristo. Entonces, ¿cómo es que resucitarán? Además, Cristo en la cruz le respondió al ladrón crucificado, que estaba crucificado junto a él: te aseguro que desde hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. En el paraíso. Porque les recordamos que Dios cuando habla del paraíso, no del cielo. Así que, hermano, hermana aquí, si bueno, hace yo voy a empezar la aclaración a nuestra hermana sobre esto, porque ella está haciendo varias preguntas ahí. Sí, aquí hay varias preguntas. Primero tenemos que entender la diferencia entre cielo y paraíso, ¿ok? Lo que yo entiendo es, de acuerdo a lo que yo he estudiado hasta la fecha, que después que Cristo, cuando Cristo muere, ¿qué le pasa a Cristo? Acuérdense que Jesús era 100% hombre y 100% Dios, pero él muere como hombre, ¿ok? ¿Y a dónde fue el cuerpo? ¿A dónde estaba el cuerpo de Cristo cuando él muere? Estaba en la tumba. Sin embargo, dice la Escritura que su espíritu y su alma descendió al centro de la tierra, ¿ok? Muchos entienden, y yo incluida, que antes de que Cristo resucitara, los muertos iban al paraíso, o lo que se conocía como el seno de Abraham, ¿ok? Después de eso estaba los que muchos creen que es una parábola. Yo en lo personal no creo que es una parábola, porque a Jesucristo nunca utilizó nombres en las parábolas. Pero de todas maneras, ahí habla de que habían dos compartimentos. Uno que era, y estaba en el centro de la tierra, uno que era el paraíso o el seno de Abraham, y el otro el infierno, donde estaba el hombre rico, y había un abismo entre los dos, y le decía: ven acá, Abraham, deja que Lázaro moje sus manos y me las ponga en los labios. ¿Por qué? Porque yo aquí estoy en tormento, ¿ok? Bueno, si usted lee las Escrituras, dice que Jesucristo bajó y que le predicó a unos ángeles que estaban encarcelados. Hablábamos de esos ángeles la semana pasada. No es predicación para arrepentimiento. Exacto. Porque los ángeles no tienen derecho a la redención. Simplemente él promulgó unas palabras que no sabemos cuáles fueron, ¿ok? También habla de que dice que Jesucristo se llevó cautiva la cautividad. Muchos interpretan eso como que aquellos que murieron habiendo depositado la fe en Cristo, ellos fueron trasladados al cielo. O al paraíso. Del paraíso, ahora fueron trasladados al cielo. Jesús le dice a los discípulos
en la casa de mi padre muchas moradas hay. ¿Por qué estás triste? Yo voy a preparar lugar. Si así no fuera, yo no se los hubiera dicho. El asunto es que después que Jesucristo resucita, ya los que mueren creyendo, depositando la fe en Cristo, no bajan a aquel lugar está vacante. Aquellos que mueren sin haber depositado la fe en Cristo van a un lugar de tormento como estaba el rico, el hombre rico. Sin embargo, eso no es el purgatorio. Allí tú no vas a purgar nada. La Biblia no te enseña acerca del purgatorio. La oportunidad para tú salvarte es ahora, ¿ok? Si hay purgatorio, pues, ok, mi sobrinita puede decir, yo voy a pecar y a pecar porque yo me voy al purgatorio, después mi tía va a orar por mí y yo voy a pasar por unos procesos y voy a ser salva. Eso no lo enseñan las escrituras. El purgatorio no es una doctrina bíblica, ¿ok? El punto es que sí, los muertos en Cristo, dice la escritura, que van a la presencia de Dios, ¿ok? Allá están esperando a este momento del rapto. Y dice que cuando Cristo venga, la parusia, dice que los que murieron en él y fueron ya llevados allá y los que mueren después de que Cristo resucitó, dicen que van a volver con él. Y yo decía, ven acá, entonces, ¿cómo van a resucitar si ya están allá? Y no sé si esa es la confusión. ¿Cómo van a resucitar si ya ellos están con el Señor? La resurrección es del cuerpo, no este cuerpo viciado, porque este cuerpo tiene que ser transformado. Piense en lo que pasó con Jesucristo. A los 3 días, cuando Dios le permitió al Hijo regresar a su cuerpo, fue un cuerpo glorificado, fue un cuerpo diferente, un cuerpo que ya lo mismo podía tocar la pared que traspasarla. Lo mismo podía comer como no comer. Estas cosas en muchos lugares las llaman misterios, ¿ok? Hasta donde lo que yo tengo entendido es si los muertos van a la presencia de Dios. Pablo dijo, yo estoy en un dilema, yo me quiero morir porque quiero ir a la presencia de Dios, a verlo cara a cara, pero todavía hay mucho que hacer aquí abajo. ¿Entiendes? ¿Para qué él se iba a querer morir para estar siglos y siglos y siglos y siglos y siglos enterrado, esperando? ¿Ok? Así que, o dormido, como mucha gente piensa. Sí, dormido. Y podemos hacer una clase de eso después, ¿ok? Exacto. Por ahora lo que tenemos que entender es que sí, el ladrón estuvo con él en el paraíso en ese momento. Claro que sí. Se lo llevó al paraíso. No hubo tiempo ni de bautizarlo, para que digan que los que no se bautizan no van al cielo. Ahí no hubo tiempo ni de bautizar, ¿ok? El asunto es que ahora el que se muere va directamente a la presencia de Dios. Y Pablo lo dice, ausentes del cuerpo, presente con Dios. En alguna forma corporal, yo no sé, porque el glorificado todavía no se nos ha hecho, no se les ha dado. Sí. Yo tengo el siguiente aporte que dar a esa pregunta. La hermana está preguntando desde lo que ella entiende, desde lo que se le ha sido enseñado acerca del purgatorio, el paraíso y qué sé yo. Hay una gran diferencia entre el paraíso y el cielo. Exacto. El paraíso siempre es un lugar en la tierra. Siempre el paraíso es un lugar en la tierra. El paraíso es la tierra, ¿cómo se dice? Redimida. Cuando ya el diablo no está en poder. ¿Okay? Nosotros estamos estudiando precisamente el libro de Apocalipsis, que en tiempo, acuérdate que cuando tú vas a un viaje y tú ves a la ciudad 20 millas, tú lo ves todo de un cantazo, de una sola cosa, pero a medida que tú vas acercándote a la ciudad, tú vas entonces a ver unos detalles que antes no veías, y el hecho de que tengas que ponerte a escrutar ese detalle versus aquel panorama que tú veías, pareciera que están hablando de dos cosas completamente diferentes. No estamos hablando de dos cosas diferentes. Fíjate que nosotros va a haber dos tipos de personas que van siendo resucitadas, van a estar unos reinando desde el aspecto espiritual, que es la iglesia del cuerpo, y otros viviendo en ese reino, que ese es el paraíso. Aquí en la tierra. Entonces, mire mi hermana,
y a todos los hermanos que están aquí. Si nosotros no entendemos esto que yo te voy a decir, vamos a estar siempre mezclando una cosa con la otra. Pablo le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia prepararte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esa palabra usa bien es una palabra tan y tan difícil de traducir del griego a los idiomas modernos, que se traduce de diferentes formas: trazar, dibujar, cortar. Delinear. Bien, porque por ejemplo, cuando tú estás cortando un patrón, el patrón de las personas que cosen, tú sabes, o los nenes que cuando cortan, para eso en kinder y pre-kinder le hacen una de las destrezas, es que tú puedas cortar por donde están las líneas. Porque al tú no cortar por donde están las líneas, generalmente pues la forma es más o menos igual, pero no es la correcta. Entonces Pablo está diciendo aquí que tú tienes que saber trazar bien la palabra, porque si no vamos a pregar con esta mezcolanza. Si vamos para el paraíso, donde estamos, si es en el seno de Abraham, si es donde rayos es que nosotros estamos. Entonces yo quiero que ustedes también vayan al Evangelio según San Juan. En el capítulo 16 dice a Jesús hablándole a sus discípulos. ¿Ok? Jesús sabía para qué había venido. Él sabía todo el programa lo sabía. No todo lo podía divulgar. Dice Jesús: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Exacto. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad y os hará saber las cosas que habrán de venir. Usted sabe que cuando Jesús resucita, ¿ok? Él está como 40 días sobre la tierra. Él no está 40 días sobre la tierra echándose fresco en vacaciones en Hawái. Él está enseñándole, porque por primera vez, los seres humanos van a ver a una persona resucitada en un cuerpo que no es como el cuerpo de ellos. Y tengo que hacer una acotación aquí. Por primera vez, el Espíritu Santo iba a venir para explicar todas estas cosas después. Entonces, ellos están viendo al Cristo resucitado, que confirma entonces que Él en verdad era el Mesías. Entonces, si Él era el Mesías, Él también era Dios. ¿Ven? Entonces, desde esa perspectiva y desde esa manera, entonces, nosotros podemos ir a Efesios, el capítulo 4, el versículo 8 en adelante, donde entonces te dice qué fue lo que pasó con Jesús durante esos tiempos que Él estuvo supuestamente muerto. Dice en el versículo 8, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces, aquí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Esta es la información que no se sabía. Esta es la información que ningún ser humano había manejado hasta este momento, porque eran cosas que ellos no iban a sobrellevar, como Jesús se lo había dicho en el Evangelio según San Juan. Y dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Significa que el primer ser humano que ha pasado por lo que nosotros estamos hablando, lo que tú estás preguntando, la resurrección, es Jesús. Él murió, él fue enterrado en una cueva, él descendió, ¿ok? Eso fue, o sea, yo testigo. Fíjate otra cosa: Jesús tenía el Espíritu Santo, y cuando Jesús muere, a Jesús no lo mataron, Jesús entregó el Espíritu.
entregó el Espíritu. Entonces, en el mismo Efesios, está diciéndole en el capítulo 1 de Efesios, dice, no, esto es sumamente importante, Porque si no lo van a entender porque el resto. si no tienen la base bíblica para ustedes mismos corroborarlo, se van a enredar aún en estas mismas cosas. Dice en Efesios capítulo 1, versículo 13, en él, en Jesús, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Una arra es como un sello. El Espíritu Santo en nosotros es un sello. Nosotros hemos sido sellados. La iglesia del cuerpo, hemos dicho desde el principio aquí, son aquellos que tienen el Espíritu Santo habitando en nuestro propio espíritu. Lo mismo que le pasó a Jesús, le va a pasar a los que murieron en Cristo. ¿Ok? Después que el Espíritu Santo los hubiese habitado, el ladrón en la cruz no tenía ese beneficio. Por eso Jesús le ofrece a él el paraíso, no le ofrece el cielo. Son dos cosas completamente diferentes. Jesús le ofrece el paraíso porque el cielo está disponible desde el Pentecostés hasta el día del rapto. Y la Biblia dice que los justos heredarán la tierra, no dice que los justos heredarán el cielo. La justicia que es por Cristo Jesús no es la misma justicia que es por la ley. Exacto. Eso está escrito acá. Amén. En la palabra. Ese versículo no se lo pude encontrar, pero está aquí escrito. Entonces lo que sucede es que la iglesia cristiana, al organizarse después del siglo III, en los años 400, bajo lo que ahora nosotros conocemos como el catolicismo romano, y al darle al papado el primado de la instrucción, pues desgraciadamente 400, 500 años, 600 años después de esto, el clero estaba más enredado que un plato de espagueti. Y mezcló todo este tipo de cuestión y les enseñó a ustedes de que si el purgatorio, nosotros no estamos llamados bajo ninguna circunstancia a tener ningún tipo de contacto con personas muertas, a invocar a los muertos. Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Y los que murieron en Jesús, su espíritu está esperando el día de la redención. Fíjate que ahora nosotros, en la carne en que nosotros estamos, dice que nosotros los que estamos vivos estamos como si estuviéramos en Cristo Jesús sentado a la diestra del Dios Padre, en el poder espiritual que tenemos, significando que nosotros en esta carne, el diablo no tiene ningún tipo de poder. El diablo no tiene ningún tipo de poder. Las llaves del Hades, la muerte, eso va a ocurrir al final del milenio, cuando Satanás y la muerte se le quite esa cuestión. Legalmente sí, es como cuando te dice, yo te acabo de adoptar, ¿ok? Pero todavía no hay un documento legal que diga que eres adoptado hasta que se emita en la corte. Entonces, es lo que usted decía, ver la ciudad de lejos como verla de cerca. Hecho está significa las cosas que nosotros estamos estudiando están hechas desde el momento que Dios en el séptimo día se sentó y descansó. ¿Ok? Pero la realidad del caso es que el detalle es el que nosotros estamos viviendo ahora. El que muere en Cristo, su espíritu va con Dios al cielo. Entonces, cuando ese espíritu vuelve a la dimensión de lo material, entonces tiene que tener una habitación distinta y diferente a aquella a la que nosotros tenemos. Y para eso está el capítulo de 1 Corintios 15. Usted se lo lee completo porque dice que hay diferentes clases de carne. Entonces estamos hablando de un cuerpo espiritual. Nosotros no vamos a resucitar así aquí con esta carne igual. Es otro tipo porque
donde reside el pecado es en esta carne. Por eso no hereda, la carne no hereda ni la cielo. sangre, la carne ni la sangre pueden heredar el cielo. Así que tienes que saber, como dice Timoteo, cómo dividir la palabra de verdad para no caer en estos errores. Nosotros estamos viviendo un periodo de tiempo que no había sido revelado hasta que Cristo lo reveló después de esos 40 años. Y todavía le tomó a Pablo que Pablo lo dijera. Dios se lo dijera a Pablo, que aquí mismo en el libro de Efesios se lo dice, para que entonces se entendiera que lo que nosotros estamos viviendo ahora, ese paréntesis, es donde quien está presente de parte de Dios en la tierra es el cuerpo de Cristo habitado por el Espíritu Santo, y nosotros tenemos el poder como si estuviéramos arriba sentados a la diestra sobre toda potestad y principado y potestad. Significa que nosotros tenemos más poder que el diablo. Y que el Papa. Y que el pastor de la iglesia. Y que el concilio Nueva Esperanza. Y que esto y que lo otro. Lo único que nosotros tenemos que conectarnos con el Espíritu Santo, renovar nuestra mente a través de la palabra, para entonces no estar diciendo barrabasadas por ahí y predicando cosas para después quedar en humillación, porque no hemos predicado lo que Dios ha dicho que tengamos que predicar. Y como el Señor nos ama tanto, Él nos quiere revelar todo este tipo de cosas y es parte de la razón por la cual nosotros nos estamos reuniendo. Y esto se hizo básicamente una clase aparte, todavía no hemos entrado en Apocalipsis, pero es básico para entender las cosas que vienen. Hay diferentes destinos para diferentes grupos. La iglesia del cuerpo tiene un destino, por eso dice los justos heredarán la tierra, otros están hablando de que van para el cielo y el paraíso. Si usted entiéndase entonces por el paraíso, que el paraíso es la tierra. ¿A dónde fue Jesús? Si le llamaban más bien el seno de Abraham y el otro lado donde estaba el otro muriéndose de la sed. Así que, hermano... Porque en aquel entonces la gente que creía, se decía que estaban apartadas a resurrección de vida, a vivir en el paraíso. Los que no creían estaban en la desesperación de muerte, porque ya allá abajo el espíritu del hombre, no estoy hablando del espíritu de Dios, ya sabía cuál era su final. Los que antes del Pentecostés creían en la palabra de Dios, sabían que iban a heredar el paraíso. Amén. Nosotros, después del Pentecostés, después de las revelaciones de los apóstoles en las epístolas, sabemos que nuestro destino es completamente diferente. Así que usted, hermana, si usted ha creído en el Cristo de la gloria, si usted confesó que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, entonces cuando usted muera, su espíritu va directamente a la presencia del Señor, como fue el espíritu de Jesús por esos 3 días a la presencia de Dios después de haber dado testimonio a los demonios que Él era el Cristo. ¿Para qué? Para que entonces en el tercer día Jesús vino a habitar ese cuerpo con el cual Él lo utilizó para subir, y que desde ese mismo cuerpo Él nos va a llamar, porque Él es las primicias y nosotros somos lo que vamos después de eso. Y la parusia para nosotros va a ser igual que el tercer día de la resurrección. Exactamente. La parusia es cuando Cristo, Cristo venga a buscar. Cuando Cristo se llegue a la nube, pero no pisa la tierra. Ahí va está a ser en el espacio, y la gente en la tierra va a saber, como ahora esa cosa que le llaman el AI-31 Atlas, o los AI-3 Atlas, ¿ok? Que de momento la NASA tuvo que romper porque en un momento dado lo que vieron que eran unas naves. Aleluya, pero ahí lo dejamos. Vamos a dejarlo ahí. Sí, bueno, pues para resumir todo lo que han dicho y para que puedan entonces entender, cuando las personas antes de Cristo morían, los que morían creyendo en Dios, ¿verdad? Entonces iban separados para en la resurrección ir al paraíso. Separados. Pero ya sabían a dónde iban. Exacto. Por eso Jesús podía decirle, hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. Exacto, estaban separados. Puede ser que Jesús estaban está dormidos. en el paraíso, no porque Él va a heredar el paraíso, es porque Él va a reinar sobre el paraíso. Aleluya. Entonces los que morían en ese tiempo, antes de Jesús, que no creían, que eran paganos, que eran
Entonces esos iban Y después de el Jesús también. Están guardados siguen ahí. para la perdición. Yo Ahora, creo, después del rapto, eso mismo se reestablece. Entonces, que vuelven, el que no cree vuelve a ese, y el que cree va ahora después ya. que muere Jesús, Después que Jesús después que Jesús muere, todos nosotros que hemos creído, que hemos aceptado al Señor, cuando morimos, vamos a ir A la presencia. nuestro espíritu a la presencia Sí. de Dios, ¿verdad? hasta el momento de la redención, Y ya está porque claro. ese es Y el los sello. que no creen y mueren, pues van, siguen yendo Sí. al Hades, al infierno, donde usted Mire, quiera, hermano, ya. yo creo que ya esto está bastante Pero, sí, claro. pero ya, porque entonces para terminarlo aquí, y cuando Jesús vuelva y rapte a su iglesia, como ya Él sí resucitó, Él tiene un cuerpo glorificado, entonces nosotros que ya, si ya nos fuimos, vamos a venir con Él, y si no nos hemos ido, entonces subiremos, los muertos subirán primero y después nosotros, ¿verdad? Pero en un cuerpo Glorificado. glorificado. Es que No este cuerpo. Nuestro cuerpo. Yo decía a veces, pero ven aquí, y mucha gente, porque ya esto se convirtió en una clase, mucha gente decía, no, porque no creen en la cremación, porque entonces su cuerpo no va a ser glorificado. La cremación no es otra cosa que hacerle fast forward al proceso Del de polvo. la pudrición del cuerpo. Nada En más. otras palabras, las personas que persona que se crema y la que no se crema, su descomposición va a ser la misma, cenizas. Entonces, Por ahí andan. Y los digo que dicen- científicamente hablando, te voy a decir algo científicamente hablando. Ujú. Tú piensas que estás viviendo, nosotros no estamos viviendo. Estamos muriendo. Nosotros nos estamos oxidando. ¿Qué tú te crees que son las Las arrugas y todas esas el cosas? pelo blanco. El cuerpo se está Perdóname. oxidando. Y hay dos tipos de oxidaciones, unas oxidaciones lentas Y una o unas rápida. oxidaciones más rapiditas y unas oxidaciones que son tan rápidas que son unas explosiones. Así que, Dios tiene el ADN de cada quien. exactamente. Exacto, y entonces yo era una que decía, no, a mí no me tiren en el mar porque después tengo que ir a buscar un ojo a un lado, una pierna al otro y mi cuerpo no va a salir completo. Blup. Esto es ¿verdad? Uno en chiste, pero lo he escuchado. Por El tanto, Señor salió eso con las puso. marcas para dar testimonio. Amén. Y después entonces ya estaremos allá hasta que todo esto de la tripulación pase. Así que hermana, usted que está escuchando en este momento, este es el tiempo de usted aceptar al Señor como su Señor y su Salvador. Este es el tiempo de usted recibir y ser sellado con el Espíritu Santo cuando usted acepta al Señor como su Señor y Salvador, cuando usted cree, cuando usted vive, porque Nosotros no vamos a ver muerte. exacto. Cuando cuando el médico diga que estamos muertos, en realidad nosotros los que estamos más vivos que nunca. Es cuando más vivos vamos a estar. Así que si no lo hace ahora, créame que estudiando el Apocalipsis aquí con mis hermanos, mi corazón y eso ya será para la próxima clase, porque hoy ya tiramos una clase, pero en la próxima estamos haciendo el capítulo 10. Lo que yo quiero es que usted medite. Ahora usted está a tiempo, acepta al Señor, y si ya lo aceptó, ¿tenemos que tener miedo? No, parecen las para promesas. nada. Aprenda. Renueve siga su aprendiendo, entendimiento. Renueve su entendimiento. Renovar su entendimiento, estábamos hablando de eso. ¿Qué era? Renovar el entendimiento es simplemente El espíritu, ¿verdad? revelación. Revelación. Arrepentirse, ¿sabes qué? Es metanoia. Arrepentirse es cambiar de mente. De dirección. Y cambiar de dirección. Mira, aquí para esto, y mira, esto tiene que ver con el capítulo 10, Sí. porque el capítulo 10 de Apocalipsis es como un paréntesis, porque viene un ángel, baja ese ángel, ¿cuánto tenemos todavía? No, ya nos vamos a despedir. Mira, nos vamos a despedir y empezamos la otra clase ahorita. La Así ven que ahorita. usted no se pierda. Déjame leer esto que... Sí. Ay, ya se me olvidó que era que tenía que decirle. Con respecto a
Se me fue. Olvídese. Pero usted no se pierda la próxima clase, que seguimos con esto. Ahora vamos a cortar esta clase, este tema, y inmediatamente vamos